Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, saludo especial también para aquellas personas que nos escuchan y nos siguen a través de este medio, Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Leo y Lili en su segmento Tiempos de Conquista, así que Leo, Lili, bienvenidos, ¿cómo están? Hola Jorge, muy buenas tardes Colombia. Bienvenidos a todos. Bueno, gracias Jorge por este año que pudimos estar en la radio, 49 programas. Nosotros, cada programa presentó a nuestro Señor Jesucristo y al Padre para que podamos crecer en Él. Esperamos haber cumplido el propósito en cada uno y gracias a ustedes por estar en todo este año con nosotros. Tomamos unas pequeñas vacaciones pero pronto nos veremos. ¿Algún mensaje para también para los oyentes, Jorge? Bueno, sí, yo creo que es agradecer, agradecer a todo lo que el Padre nos ha dado, agradecer la presencia de las personas que nos escuchan, que nos ven, agradecer la presencia de personas como ustedes que han estado siempre allí, ese compromiso que han adquirido realmente con el Padre. Es un compromiso del Así Padre, no es es. un compromiso de nosotros, es un compromiso con Él. Solamente estamos siendo obedientes a lo que Él dice, id y multiplicados, hagan discípulos. Creo que es lo que estamos haciendo aquí, creo que es regando esa semilla a lo cual nosotros tenemos derecho solamente y que creo que es lo que podemos hacer bien, regar y sembrar esa semilla. No preocuparnos tanto por recogerla porque creo que no somos aptos para recoger esos frutos, recoger esas semillas. Él que es el dueño de la vida, el que nos dio la vida, que nos hizo tal y como somos, que nos puso infinidad de dones y talentos en nuestras vidas, Él es el que tiene que recoger esos frutos. Él sabe dónde estamos sembrando, Él sabe dónde tenemos que ir, Él pone las personas que necesitan de Él y que saben que nosotros somos ese contacto con ellos. Así que agradecidos plenamente por que el Padre nos tomó en cuenta para hacernos parte de ese engranaje, de ese engranaje divino, de poder llevarnos donde mucha gente nos necesita, de poder llegar a donde esa gente quiera, esa gente hambrienta y sedienta de la palabra. Así que eso es digno de agradecer, agradecer al Padre por tenernos en cuenta. No somos nada, no somos nada, realmente representamos una mínima parte de lo que es en este mundo y que Él nos tenga en cuenta a nosotros, yo creo que es algo que debemos valorar. Así es, Jorge. Pues bienvenidos a Tiempos de Conquista, porque al que cree, todo le es posible conquistar. Bueno, como ustedes ya oyeron, este es nuestro último programa en este 2024 y en 2025 también estaremos con ustedes porque sabemos que Dios es bueno y tendremos un propósito también en tiempos de conquista diferentes. Sabemos eso también. Bueno, pues queremos esta mañana reflexionar acerca de lo que comentaba también Jorge. Jesucristo vino y trajo al mundo una semilla, y esa semilla es que nosotros pueda florecer en nosotros el Padre, y el Padre también nos ha mandado a que lo que recibimos de gracia lo demos de gracia. Estamos en una época navideña. Te preguntamos, ¿celebras tú la Navidad? ¿El año nuevo que va a entrar también lo celebras? ¿Celebras el nacimiento de Jesús? ¿O simplemente es una época de fiestas y posadas? Villancicos, regalos, comida, adornos, costumbres en las iglesias también, buenos propósitos. Puede estar llena esta época de tantas cosas. Pero el punto central de esta época no está en que lo celebres o no celebres la Navidad. Lo fundamental es que recuerdes que Jesús vino a este mundo para acercarnos a Dios, que nació en nuestro corazón. No nació solo en este mundo, también al aceptarlo Él, nació en nuestro corazón como Salvador y tener una relación personal con Él que tiene que ir creciendo. El programa de hoy lo hemos llamado Emanuel está con nosotros para conquistar. El versículo base se encuentra en Juan 9:6 y dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Primeramente queremos ver de que este versículo tiene un contexto versículos antes y es importante que nosotros lo analicemos, lo estudiemos y lo reflexionemos. Se encuentra también en el capítulo 2 capítulo 9, versículo 2 dice, el pueblo que andaba en tinieblas
vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre de ellos. Eso dice la Reina Valera, pero la Nueva Traducción Viviente dice: el pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra densa de oscuridad, brillará una luz. ¿Qué entendemos en este primer versículo? El que está en Cristo no vive tinieblas. Las tinieblas es un estado permanente del ser humano que vive conforme a los parámetros de este mundo. En la vida de este mundo también hay tinieblas. Por consiguiente, hay mucha oscuridad. Nosotros los que somos de Cristo, a veces estoy diciendo, andamos o caminamos en oscuridad y necesitamos la luz. La luz ya está con nosotros, solo es, ya no necesitamos prender el foco, solo es que veamos esa luz. Oscuridad puede significar que hay decisiones que tomar y a veces no se sabe qué decidir. También oscuridades, hay momentos en los cuales no tenemos la fuerza física y emocional y espiritual para reaccionar ante los problemas de la vida. También oscuridades, hay momentos en los cuales nos sentimos abandonados en este mundo y nos sentimos solos. Jesús vuelve a hacer una referencia similar en una circunstancia muy difícil de Juan el Bautista. Vamos a Mateo 4, de los versículos 12 al 16, pero solo voy a leer prácticamente dos. Ustedes léanlo allá en casa. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y sigue leyendo y nos vamos al 14, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El 16, y esto es lo que refiere Isaías 9:2. Por eso esa palabra se estaba cumpliendo. Dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en la región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Recuerda que nosotros podemos estar presos, y no estoy hablando de una cárcel físicamente. Podemos estar presos y en donde hay oscuridad en nuestra vida, problemas, situaciones difíciles, momentos de fin de año, que algunas personas también llegan con cargas de todo este año, con mucho trabajo que han tenido, con muchas situaciones que han cargado, que han tenido que resolver. Pero ¿sabes algo? Jesús vino y viene al rescate porque nos trae luz y sanidad a nuestra vida. Tenemos que hacer una diferencia en eso. ¿Por qué? Porque una cosa es que hayamos recibido a Cristo en nuestro corazón y otra cosa es conocerle. Recuerden que la palabra del Dios es una lumbrera a nuestro camino. Esa lumbrera que nos alumbra en momentos de oscuridad que estamos caminando. Nos hace ver la presencia principalmente de Dios. Y esto nos lo dice Juan. Vamos a primera de Juan 1:11 y dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Lo primero es recibir. Y ahorita vamos a explicar un poquito más. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna. Esa es la meta donde tenemos que llegar. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La versión Nueva Traducción Viviente dice: y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti. Esa es la forma, es la manera. El único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Solo a través de Jesús conocemos al Padre. Podemos haberlo recibido, pero en realidad no conocerlo. Esto es reconocerlo en mi vida para alcanzar esa vida eterna. Ahorita vamos a hacer una diferencia en conocer y reconocer. El proceso es primero recibirlo. Conocerlo es otra parte del proceso, para establecer una relación personal con Él basada en consejos e instrucciones que encontramos en la palabra de Dios. A veces podemos conocer su palabra sin verdaderamente conocer a Dios. Podemos tener información bíblica en nuestra mente, pero esa información tiene que bajar al corazón para vivirla. Pablo es el mejor ejemplo, que conocía la ley, sin embargo, no conocía
en realidad la presencia de Jesucristo. Bueno, eh, por eso él conocía, pero en Hechos 9 nos menciona cómo él ya reconoce y, quién es Jesucristo y qué es para su vida. Volvamos al versículo base que está en Isaías 9:6, que es nuestro versículo principal del día de hoy. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Esta primera parte del versículo la vamos a leer en la nueva traducción viviente para ver las diferencias. Pues nos ha nacido un niño, un hijo nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros porque nos ha nacido un niño, dice la versión Dios habla hoy. Dios nos ha dado un hijo, el cual se le ha concedido el poder gobernar. La primera parte, un niño nos es nacido, nos habla de su humanidad, porque él se volvió hombre y vino a nacer entre nosotros y fue como uno de nosotros. La segunda parte, hijo nos es dado, nos habla de su deidad. El Padre nos dio al Hijo. Esto es, ¿quién verdaderamente era el Hijo? Emmanuel, Dios con nosotros. Y tres, principados sobre su hombro y el gobierno descansará sobre sus hombros. Otra versión nos dice, esto nos muestra la segunda venida de Jesucristo. No solo este versículo nos habla de su primera, sino también de su segunda venida, porque Él va a venir a reinar. Por eso dice el poder de gobernar. El gobierno descansará sobre sus hombros, el principado sobre su hombro. Entonces es muy importante que nosotros entendamos eso, entendamos que Él se fue, eso nos dice Hechos 1:11, y Él regresará de la misma manera. Segunda de Pedro nos dice, pero el Señor vendrá como ladrón de noche. Entonces esto nos implica que nosotros tenemos que estar apercibidos, preparados para cuando Él venga. No sabemos cuándo va a venir, pero por eso tenemos que caminar fielmente. Nadie puede decir más que, por ejemplo, Juan decía en Apocalipsis 17:14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están los que estamos en Él podemos leer también. Somos llamados, elegidos y fieles. Tres características, llamados, elegidos y fieles. En esta mañana vamos a ver dos ejemplos que nos enseñan a dos personajes y testigos de reconocimiento de lo que es Jesús. Pues sí, ya estamos a pocos días de celebrar la Navidad, el Año Nuevo, ¿verdad? Y quizá el trajín de esta vida, los mismos problemas, no nos hemos detenido a estar preparados, ¿verdad? Y el día de hoy queremos hacerles una invitación en que ya a lo que falta para celebrar nos preparemos, ¿verdad? Y a esta preparación no me refiero a ver qué vamos a cenar o qué vamos a comprar de regalos, no, 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 sino a prepararnos espiritualmente para tener la mejor actitud en estos días, ¿verdad? Tradicionalmente a este tiempo se le llama de Adviento, que no es otra cosa más que estar preparados espiritualmente de la manera correcta para celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y efectivamente hay dos personajes en la palabra que nos enseñan mucho de cómo debería de ser nuestra actitud para recibir estos días, ¿verdad? Para esta temporada. Y bueno, se trata de Simeón y Ana, ¿verdad? Que ellos participaron a los pocos días de haber nacido el Señor Jesucristo y cuando es llevado al templo por José y María, ellos ahí tuvieron su intervención, ¿verdad? Ellos eran unas personas ejemplares que ahorita vamos a leer ese pasaje que tenían una firme esperanza. La narración de ellos dos se encuentra en Lucas 2 del 25 al 38 que quisiera leer rápidamente, pero lo voy a leer en la versión de la palabra de Dios para todos. Y de ahí vamos a ver cómo nos podemos preparar. Aún ya estamos cerca, pero en la recta final, pero todavía podemos tener este tiempo de prepararnos y de ver cuál es nuestra actitud como ellos nos le enseñan. Y vamos a leer. Y dice, había un hombre en Jerusalén que se llamaba Simeón.
dedicaba su vida a Dios y hacía su voluntad. Vivía esperando el tiempo en que Dios le trajera consuelo a Israel. El Espíritu Santo estaba con él y le había dado a conocer que no moriría sin haber visto al Mesías, a quien el Señor enviaría. El Espíritu hizo ir a Simeón al área del templo. Me voy a detener tantito ahí para ir reflexionando, ¿verdad? En qué actitudes son las que nos enseña ahorita Simeón. Primero, cómo se nos dice que dedicaba su vida a Dios. Y esto no me refiero, ¿verdad?, a que sea en un lugar, no, en donde Dios nos ha puesto, en lo que estamos haciendo, ahí debemos dedicar nuestra vida a Dios, sea la casa, el trabajo, la escuela, la calle, no sé, no es en un solo lugar, es en todo lugar, ¿verdad? Y luego dice que hacía su voluntad, que hacía la voluntad de Dios. ¿Y esto qué quiere decir? Considerarlo a Él primero y lo que Él tiene, ¿verdad? No dejarnos guiar por nuestros deseos o lo que quisiéramos hacer nosotros, no, es lo que Él quiere, eso hacerlo, ¿verdad? Y luego dice que vivía esperando el tiempo en que Dios trajera consuelo. Me gusta también cómo lo expresan otras versiones que dice que esperaba la liberación, la restauración o el rescate. Ahorita decía mi esposo que esto ahorita nosotros lo aplicamos ya también para la segunda venida de Cristo, ¿verdad? En Simeón, ese era para esa primera venida, para su nacimiento, pero nosotros ahora debemos de vivir con esa esperanza de su segunda venida, ¿verdad? Y así como Simeón, esperar su restauración completa. Y bueno, también dice que Simeón tenía el Espíritu Santo con él, ¿verdad? Antes de la obra de Cristo, ¿verdad? Y de que Él viniera, pues solo el Espíritu Santo estaba sobre ciertas personas. Ahora, cuando hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, el Espíritu Santo es accesible a todos nosotros. Entonces, fíjense qué importante fue para Simeón tener el Espíritu Santo porque... Ahí la palabra es muy clara y nos dice que el Espíritu Santo lo hizo ir al templo en ese momento que estaban llegando José y María, ¿verdad? Así que dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Esas actitudes las aprendemos, ¿verdad? A dedicar nuestra vida a Dios, a hacer su voluntad, a vivir con la esperanza de que Él vendrá y a tener el Espíritu Santo con nosotros, ¿verdad? Y bueno, siguiendo en nuestra lectura, dice así, cuando María y José trajeron al niño Jesús al templo para cumplir la ley, Simeón tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios, diciendo, ahora, Señor, puedes dejar que tu siervo muera en paz, como lo prometiste. He visto con mis propios ojos cómo nos vas a salvar. Todas las naciones podrán ver ahora cuál es tu plan. Él será una luz que revelará tu camino a todas las naciones y traerá honor a tu pueblo Israel. Qué hermosas palabras expresó Simeón. Él estaba alabando, era un cántico. Aquí en el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Se nos narran varios cánticos de diferentes personas en torno al nacimiento de Jesús. Este es el último canto que se nos narra en este evangelio, ¿verdad? Porque también ya Lucas se había encargado de ponernos otras alabanzas. Una de ellas, la primera, es la alabanza de María, la madre de Jesús, cuando le fue anunciado el nacimiento de Jesucristo, ¿verdad? Y ella expresa, engrandece mi alma al Señor. En la palabra de Dios para todos dice, alabo al Señor con todo mi corazón, me alegro muchísimo en Dios, mi Salvador. Qué hermosas palabras de cántico estaba expresando María. El segundo cántico que se nos narra ahí en Lucas es el de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, ¿verdad? También él, después de haber estado mudo, cuando pues no dudó y pues
enmudecido varios meses, ¿verdad? Y cuando ya nace Juan, su hijo, le es devuelto el habla y lo primero que hace él es alabar a Dios y sus palabras dicen, bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha venido a ayudar a su pueblo y a liberarlo, hablando del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces ya tenemos aquí dos cantos, el de María, el de Zacarías. Hay un tercer cántico que se nos narra ahí en Lucas y es de las huestes celestiales, ¿verdad? Porque dice que repentinamente con el ángel apareció una multitud de las huestes celestiales que alababa, ¿verdad? Y sabemos cómo dice, gloria a Dios en las alturas, pero reflexionando en esto, me doy cuenta cómo dice las huestes celestiales. Una hueste es un ejército y aparte aquí está en plural, o sea, por eso dice que una multitud de las huestes celestiales. En nuestro pensamiento, un ejército, porque hueste quiere decir eso, ejército en campaña. En nuestra mente muy terrenal, un ejército en campaña los veríamos, no sé, violentos, enojados, con armas, listos para pelear. Pero estos ejércitos del cielo lo que hacen es alabar a Dios. Pero fíjense, con esa alabanza estaban, ¿verdad? Declarando que la luz venía, ¿verdad? Y que esas tinieblas se iban. Voy a leer cómo dice este canto narrado también en la palabra de Dios para todos. Y, y dice, perdón, la nueva traducción viviente, dice, de pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían, alaben a Dios en los cielos, que haya paz en la tierra para la gente que agrada a Dios, ¿verdad? Entonces, a mí me emociona mucho este cántico porque eran ejércitos cantando, ¿verdad? Como había venido la luz a este mundo, así como Juan 1:5 dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Yo ahí veo una gran victoria, una gran conquista, ¿verdad? Porque había llegado la luz y las tinieblas no podían prevalecer contra ella. Ese debe ser nuestro pensar estos días, ¿verdad? Que la luz vino y que gracias a él podemos conquistar esas tinieblas que hay en este mundo. Y bueno, la lectura acerca de Simeón continúa diciendo, los padres de Jesús se asombraron por lo que Simeón decía sobre él. Entonces Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la mamá de Jesús, Dios ha elegido este niño. Por él, en Israel muchos caerán y muchos se levantarán. Yo sé cuál es el contexto que se refiere este versículo, ¿verdad? Pero si yo lo aplico ahorita a nuestros días, quizá muchos en esta temporada, en vez de ver el gozo que es celebrar la venida de Cristo, pues se deprimen, están o enojados, tristes, vienen cargados de toda la problemática quizá durante todo el año. Y saben que Jesús no vino para eso, para que nos cayéramos. No, sino para levantarnos, ¿verdad? Así que estos últimos días que ya quedan para llegar a la Navidad y celebrar su nacimiento, hay que levantarnos, hay que estar gozosos. Tenemos un Salvador que vive, ¿verdad? Y derrotó toda tiniebla. Así que hay que tener esa celebración en nuestro corazón y levantar nuestro ánimo. Y si estás cansado, si estás turbado, ¿sabes qué? Piensa que Él vino a levantarte, no a que te cayeras. Y bueno, siguiendo con la narración que ahí tenemos en la palabra, dice, Él será una señal de Dios que muchos no aceptarán. Sacará a la luz las verdaderas intenciones de muchos, las cuales han estado secretas hasta ahora. También te hará sufrir como si te traspasara una espada. Fuertes palabras que le dijo a María, ¿verdad? Él
a Simeón le fue revelado todo el plan de Jesucristo, su crucifixión, ¿verdad? Ah, porque tenía el Espíritu Santo con él. Ahora para nosotros ya es una realidad, ya sabemos lo que hizo Jesucristo. Así que celebremos, podemos estar más contentos que Simeón, ¿verdad? Porque nosotros ya sabemos todo lo que hizo Jesucristo y cómo él vive, ¿verdad? Y lo tenemos en nuestra vida. Y bueno, continuando rápidamente con la narración, ahora se nos habla de Ana, ¿verdad? Y dice así, había también una profetisa llamada Ana, de la tribu de Aser e hija de Fanuel. Ya era muy anciana, había quedado viuda después de 7 años de casada. De ahí en adelante vivió sola hasta la edad de 84 años. No se alejaba nunca del área del templo. Alababa a Dios día y noche con oración y ayuno. Ana llegaba en ese momento y comenzó a darle gracias a Dios y hablarles del niño a todos los que estaban esperando la liberación de Jerusalén. Otro gran ejemplo que tenemos, ¿verdad? A imitar en estos días, no solo en estos días, es siempre, ¿verdad? Pero que con mayor intención lo hagamos estos días. Ambos alababan a Dios y así como ahorita vimos las alabanzas de María, de Zacarías, de las huestes celestiales, que nosotros también en estos días, nuestra día y noche, así como Ana, alabemos a Dios, ¿verdad? No nos cansemos de alabar la obra de Cristo, de que Él vino y que trajo la luz a este mundo que estaba en tinieblas. Así es. Como vemos en estos, principalmente Ana y Simeón, pero también Zacarías y María, como mencionaba Lili, hay un gran conocimiento y reconocimiento en su vida de lo que es Dios y lo que vino a ser Jesucristo. Cuán importante es que esa relación que nosotros tengamos, podamos ver no solo los textos bíblicos por la época. Este texto bíblico que nos dice en Isaías 9:6, vamos a ver la segunda parte, en donde vemos los atributos, pero esos atributos que Jesús vino a traer juntamente con el Padre, podemos nosotros disfrutarlos, vivirlos, tenerlos. Y eso no es solamente una palabra, es una vivencia. Por eso dice la segunda parte, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. La nueva traducción viviente dice, y será llamado consejero maravilloso. Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. La versión Dios habla hoy nos dice admirable en sus planes. Dios es invencible, Padre eterno y príncipe de paz. No importa la versión que tú veas, lo importante es que la entiendas y la vivas. Eso es lo más importante. No solo sea un concepto, sino haya ese reconocimiento. Impresionante cómo Simeón y Ana pudieron reconocer a Jesús, al Salvador, y esperaron muchos años. Nosotros estamos esperando esa segunda venida. Por eso estos cuatro atributos necesitamos incorporarlos a nuestra vida. Vean, admirable consejero nos habla de una capacidad de discernir con sabiduría e inteligencia. Esto es que Él tiene ese atributo, pero nos los ha dado nosotros. Nosotros nos hace partícipes de esa naturaleza divina y podemos nosotros encontrar en el libro de Proverbios que dice en Proverbios 9:10, no, nos enseña que la sabiduría es el temor a Dios y la inteligencia es el conocimiento de Dios. No solo es reconocerlo o recibirlo, sino también tener una relación de conocimiento con Él. Damos gracias a Dios porque Él es nuestro consejero. Toda la palabra nos habla de consejos, de instrucciones, de modelo de vida que nos ayuda. No es una receta de cocina, no es una memoria, solo es algo que nos permite vivir a nosotros en esta vida en momentos de oscuridad y poder las tinieblas
derrotar. La diferencia está en el proceso cuando nosotros encontramos que en Jesucristo había el mismo proceso que nosotros. Isaías nos los vuelve a decir 7 del 14 y 15. Dice, por tanto, el Señor mismo les dará la señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y dice, comerá mantequilla y miel, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. La diferencia entre la mantequilla y la miel es el proceso. La miel es un producto natural, es la palabra de Dios en nosotros. Y el proceso de la miel es cuando a lo mejor puede usted escuchar este programa, puede escuchar una predicación, puede escuchar un estudio y ya viene procesada, pero lo mejor es que nosotros comamos de esa miel natural. También sabemos que Él vino y nos enseñó que era Dios fuerte. Cuando hablamos de fuerza, estamos hablando de su poder. ¿De qué tipo de poder estamos diciendo? Hechos 4:12 nos dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos, eso es poder, ser salvos. También nos lo dice desde el 1:8, nos dice, y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos, dice, en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Damos gracias a Dios que a través de este medio de la radio podemos llegar hasta lo último de la tierra y cumplir el propósito de Él por su poder. Gracias también porque lo conocemos y debemos vivirlo como lo que es un Dios también no solo fuerte, sino un Dios que es un Padre eterno. Él es el principio y Él es el fin. Él desde el principio y de antes de que naciera, Él ya había tenido un diseño para cada uno de nosotros. Está en nosotros cumplir ese diseño, conocerlo y cumplirlo. ¿Por qué? Porque su paternidad, ya Jorge hace ratito lo mencionaba, Jesús nos trajo esa semilla para conocer al Padre. Y si conocemos a Jesús, conocemos al Padre. Entonces tenemos también que tener este tipo de relación con Él. Y también, por último, y que es muy importante, Él es príncipe de paz. Él es príncipe de paz en nuestra vida. Y en esta mañana o tarde allá en Colombia tenemos que entender que la palabra nos dice cuando Jesús dijo en las bienaventuranzas, en el Sermón del Monte, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Nosotros somos pacificadores, nosotros somos sus mensajeros en este mundo y tenemos que vivir esa paz que nos trajo él. La paz no solo es la que da este mundo, nos los decía. Esta paz vino a justificarnos. Por eso Romanos 5:1 nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Nuestra fe en Él trae paz a nuestra vida. Y esa paz no solo es, les decía, como este mundo, es un fruto del Espíritu. Por eso cuando encontramos en los frutos del Espíritu amor, gozo y paz, la paz es parte de lo que nosotros recibimos, esos tres elementos solamente de Dios, el verdadero amor, gozo y la paz. No hay nadie que nos pueda dar eso. Bueno, esa paz nos ayuda en momentos de oscuridad. Por eso dice Filipenses 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Eso es lo que les queremos dejar en este día. Que podamos nosotros recibir esa paz, que no sea un concepto en nosotros, que no sea un versículo en la Biblia, que nada más podamos leer, sino que podamos vivir como Ana y como Simeón. Muchísimas gracias por estar con nosotros este año, en 2024. Damos gracias a Dios por la oportunidad de llegar a sus hogares, por la oportunidad que nos brindan también, no a nosotros, sino al Espíritu Santo, que ustedes y nosotros aprendamos de Él. Gracias, que Dios les bendiga, que tengan una feliz Navidad y un muy bendecido 2025. Les amamos, Lili y Leo, porque en tiempos de conquista, al que cree, todo le es posible. Conquistar. Muchísimas, muchísimas gracias. Bendiciones.